La figura de Manuel Moraga es inseparable del arte de la divulgación. Pertenece a esa singular combinación de periodista y divulgador que ha encontrado en las aguas del flamenco su particular caballo de batalla. Digamos que es un enamorado y un militante del flamenco, aunque también ha afrontado el periodismo sociosanitario y el periodismo de viajes, entre otros. Es licenciado en Ciencias de la Información, máster en radio y máster en Gestión y Dirección de Empresas de Radio. Es miembro de la Academia de Artes Escénicas y lleva vinculado al mundo del flamenco desde que creó el programa radiofónico El Callejón del Cante, emitido en Radio Nacional y en Radio Exterior de España. Ha sido especialista en flamenco del magazín cultural El Ojo Crítico de Radio Nacional de España, especializado en flamenco. Actualmente, Manuel Moraga codirige el programa Gitanos, Arte y Cultura Romaní en Radio 5, Todo Noticias y Radio Exterior. A Manuel lo conocimos en Irlanda en el año 2011. Cuando él iba a cubrir el primer Festival Flamenco de Dublín, en el que participaba Camerata Flamenco Project. Estaba Conchi Jareño y Antonio Campos como invitados. Desde entonces ha sido siempre un aliado y un compañero entrañable. En un intercambio de papeles muy actual, él va a ser hoy el entrevistador entrevistado y nosotros, por un rato, dejaremos de ser los artistas para convertirnos en los divulgadores. Que disfrutéis. Bienvenido, Manuel, al parque. Bienvenido vosotros a mi pueblo. A mi barco, a mi barco. Muchas gracias por venir. Pensaba que iba a ser más difícil encontrarnos con estas cosas de los confinamientos, pero mira, al final habéis venido para acá y yo encantado de recibiros en mi casa y en mi pueblo. Es todo muy del mundo al revés, ¿no? Porque el entrevistador eres tú, generalmente, pero hoy hemos tratado a los... Sí, me da un poco de miedo. A mí. Nunca se sabe. Nunca se sabe por dónde va a salir el tema. ¿Qué puede salir de la cabeza de un músico? A la hora de entrevistar, ¿no? De un músico a la hora de entrevistar. Exactamente. Bueno, hay un cuento conocido como el cuento más corto del mundo, de Augusto Monterroso, que dice: cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Así que habíamos pensado abrir este rato contigo preguntándote si tú cuando despiertas a la cultura, a la vida, ¿no? Ya empiezas a tener intereses menos de niño, cuando vas creciendo, ¿el flamenco ya estaba allí o pertenece más a una búsqueda, a un encuentro? No, fue más que nada. No, yo de pequeño, yo soy de un pueblo de Cuenca donde la única vinculación con el flamenco es que hay allí varias casas que fabrican guitarras, pero guitarras clásicas y flamencas también, pero es lo único. Yo el flamenco prácticamente no lo había visto hasta que no vengo a Madrid y aquí me vengo a estudiar el BUP, que se llamaba entonces, y estoy en un instituto de Vallecas. Entonces ahí es donde empiezo a tener el primer contacto con, no era el flamenco, pero eran los chunguitos, los chichos, eran los chunguitos sobre todo, que son de Vallecas, y entonces ahí es cuando yo empiezo a tener el primer contacto con ese tipo de música que se parecía al flamenco, pero que me gustaba, porque todos mis colegas eran chunguiteros, y de chunguito Jack Camarón estaba muy cerca, y eso es como mi primer acercamiento a algo que podía ser el flamenco parecido dentro de mi vida, ¿no? Que hablar de que tenías 13 años. Yo llegué a Madrid en el 82, justo con el Mundial de Fútbol, con Naranjito, aquí yo. Y entonces, pues yo en Vallecas, esa fue un poco, pues nos juntábamos en el parque, chunguito va, chunguito viene, y eso, y Camarón se colaba, ya digo, por ahí, también por algunos casetes, los loros de los coches, porque claro, yo soy de la época de los casetes también. Aquellas cintas piratas en el rastro. Exactamente. Con la fotocopia de la portada. Una paloma blanca que yo tenía, no sé qué pasaba y se repetía 20.000 veces por la... Y entonces, nada, yo empiezo a tener ese primer acercamiento ahí. Luego, yo he sido bastante abierto musicalmente, es decir, por ejemplo, en el instituto yo era muy fanático de Pink Floyd, por ejemplo. Escuchaba mucho cantautor también. Luego también el blues me interesó muchísimo. Tengo amigos en el pueblo que son muy fanáticos del blues y siempre que nos juntamos, pues blues para arriba y para abajo, blues, rhythm and blues. Y entonces, no sé, en ese rollo de ir buscando cosas, llego a las músicas étnicas, a Zakir Hussain, a John McLaughlin, que hacía cosas con, no sé, o Jan Garbarek, o gente así que se mezclaba mucho entre el jazz y las músicas étnicas. Y entonces es cuando el flamenco entra por ahí el flamenco como una cosa más étnica que flamenca, digamos, ¿no?
Y ese fue cuando lo encontré realmente, empecé a interesarme por él. Yo creo que mis primeros discos fueron de Caracol y de Camarón, y luego Mairena. Y entonces ahí yo, explorando con curiosidad esa música, pues de pronto me llegó a enganchar porque me emocionaba mucho, ¿no? Me acuerdo que una vez yo terminaba de estudiar por la noche, yo estudiaba por la noche, y me puse a Antonio Mairena y acabé llorando, sin saber por qué. Yo tampoco sabía muy bien lo que era una soleá, y entonces me enganchó, ¿sabes? O sea, me enganchó, y a partir de ahí pues profundicé. Ya no te soltó más, ¿no? Sí, no es que me haya escuchado solamente ya flamenco el resto de mi vida, pero sí que ha sido la música que más me ha interesado. Entonces, me hubiera dado también a lo mejor por profundizar en el jazz o en la clásica, pero no tiene uno tiempo para todo en la vida. Hombre. Me quedé, Claro. me quedé con el flamenco, aunque he escuchado más cosas, pero ahí me quedé, sobre todo. Claro, y esto nos lleva a preguntarte cómo te conviertes en uno de los divulgadores más importantes del género, ¿no? O sea, de flamenco, ¿no? O sea, cómo de repente das ese Pues, paso y dices, no, yo no, quiero... muy poco a poco también, porque, a ver, la cosa fue que yo estuve trabajando, empecé a trabajar y luego hice la objeción de conciencia en mi pueblo, ¿no? En la biblioteca de mi pueblo fui objetor, y entonces allí, pues como me aburría, pues le propuse al alcalde hacer una emisora de radio, montamos una emisora de radio chiquitita, en plan municipal y eso, y entonces ahí empecé a hacer un programa de flamenco, se llamaba El Callejón del Cante, eso fue en el año 94, por ahí. Luego, por distintos problemas, la emisora cerró, y entonces ya había otra emisora cerca de mi pueblo, en Chinchilla de Monte Aragón, que está al lado de Albacete, y tiene una emisora que es un pueblo chiquitito, pero como están ahí arriba en lo alto, siguen toda la Mancha. Y entonces les propuse hacer un programa gratis, pero era por pasar el tiempo, porque yo los fines de semana me aburría con la objeción de conciencia, que daba gusto. Entonces, ¿qué hago? Pues entonces les propuse un programa y se llamó también El Callejón del Cante, y estuve pues, 1 año, 2 años, hasta que luego ya encontré trabajo en Madrid y lo tuve que dejar y ya me vine. Y con ese bagaje, pues ya empecé a proponer, creo que fue empecé a trabajar en Radio Nacional, propuse hacer espacios chiquititos de flamenco en Radio 5 y luego pues un poco después en Radio Exterior, o sea que ya un poco fue creciendo, ya que tenía un poco de experiencia, pues fue creciendo un poco, el camino te fue llevando, o sea que al final lo que era un hobby, casi sin querer de alguna manera, me fue llevando a hacerlo en profesión. Sí, no vivo de esto todo lo que quisiera, quiero decir que no es mi principal ingreso, pero sí que realmente me ha ayudado en mi vida, claro, profesional, y no solamente en la radio, sino después, gracias a la radio y a divulgar el flamenco, pues también me ha llevado a conocer a muchos artistas, a trabajar con ellos, claro, que también es otro mundo que me ha interesado mucho y me interesa. A viajar, ¿no? A cubrir festivales. Sí, exactamente. Incluso a trabajar Berlín, con artistas, sí, también. Aquí, Camerata, te conocimos allí, ¿no? En Irlanda, en el Festival Flamenco. Yo ya tenía noticias vuestras por, ¿cómo se llama? ¿Gabriel? ¿Urculi o sí, Urculi? Sí, Urculi. Porque él me tenía en su base de datos y todo lo que hacíais me machacaba. Sí, no, bueno, es que Gaby fue uno de los primeros managers de Camerata. Claro, entonces él me mandaba mogollón de información, todo lo que hacíais. No sé si trabajabais o hacíais algo en la nave, podría ser. En la nave, claro, el espacio que él regentaba, sí. Un espacio súper... Y él me hablaba mucho de vosotros, o sea, yo me acuerdo que por correo también, pero hablando y tal, pues tienes que conocerlos porque es un grupo súper interesante. Y esa fue la primera noticia que tenía vuestras. Luego también, como yo he sido seguidor desde que lo conocí su cante de Falo, siempre me ha parecido, y me sigue pareciendo, un tío súper curioso, interesante, y que me gusta mucho, me ha gustado siempre, y me gusta mucho Falo. Probablemente sea el próximo invitado a Flamencos en el Parque. Y yo una vez fui a ver a Falo allí a la nave y tal, porque donde iba a Falo le seguía. Entonces yo creo que también por eso, como también tenía mucha relación con vosotros, de alguna manera, pues también empecé a relacionaros Pero realmente la primera vez que yo tuve contacto con vosotros, la primera vez que os conocí personalmente y la primera vez que os pude ver, así ya en plan ver una actuación vuestra y tal, fue en el primer festival de Dublín. Sí, es verdad, sí. ¿2011 fue? Creo que sí. 2011 me parece. Yo no me acuerdo, sé que hace mucho tiempo y que nos lo pasamos muy bien. Teatro Hélix, ¿no? Grande, teatro enorme. Pero no sé si allí hemos coincidido más veces, sí, hemos coincidido más veces. Nosotros volvimos a ir, ¿no? Sí, hemos estado un par de veces en el festival ese, o 3 por lo menos. Pero además nos hemos visto como
¿no? Dentro del ambiente Sí, porque al tener amigos comunes también. Yo, de hecho, yo me saqué el carnet de camerato. Esa buena, Esa es muy buena. ¿Cuándo fue? En Irlanda, en uno de los 2 o 3 conciertos que coincidí con vosotros, que fue en un sitio chiquitito, era una especie de iglesia. El Smoke Alley Theater. Sí, exactamente. ¿No? Y ahí me el del obispo, El de en abajo, que estaba enterrado allí. en la Sí. cripta. Sí. Y allí creo que ibas con Leonor, me parece. Con no la sé, Leo. Y con Antonio. Con Canito. Con Canito, sí, Canito, Antonio Campos. fue un pedazo de recital que me encantó. O sea, hubo una de esas cosas que os pasan de vez en cuando, que siempre tenéis un gran nivel, pero hay veces que el día se sale de madre. Entonces todo se La energía fue brutal, sí. Entonces yo me acuerdo que a partir de ahí digo, vaya, y me saco el carnet camerato a partir de ahora. Y entonces ya soy más fan vuestro, ¿no? Digamos que ya os sigo lo que hacéis todo con devoción. Qué bueno. Sí, es verdad. Así fue. Y qué curioso, Manuel, ¿no? Porque además tu inquietud también te lleva a ámbitos como la literatura, ¿no? Como a más palos de... Y sin embargo el flamenco lo tienes ahí como algo, ¿no? Como una guía, tú lo has dicho, ¿no? O sea, me nutro de muchas más, de otro tipo de músicas y me gustan, pero de repente como que el flamenco es... Sí, ¿no? O quizá es la visión que tenemos nosotros. Es verdad. Yo, por ejemplo, en casa, en casa casi nunca oigo flamenco, para que te hagas una idea, a no ser que sea de trabajo. En casa Cuando del preparo un herrero, programa, cuchara de palo. en el coche procuro no llevar nada de flamenco tampoco. Entonces, porque creo que es bueno estar en otros sitios también, porque luego cuando voy a un festival y veo muchas actuaciones o cuando oigo discos, porque tengo que preparar una entrevista y todo eso, lo cojo de otra manera. O sea, lo cojo con más ansia, ¿no? Yeah. Y si estoy todo el día, dale que te pego con las cosas... Sí, es como que no diferencias, ¿no? Exactamente, ya me llega un momento en que empieza a ser aburrido, creo. Entonces yo necesito escuchar música cubana, necesito escuchar jazz, necesito escuchar tango, todo lo que sea. O sea, como la música me gusta todo, menos lo que se oye por la radio, ¿no? Habitualmente. Pero como afortunadamente hay muchas cosas que se dicen interesantes en la música todavía, y hay muchas cosas hechas ya con antelación, pues en música clásica escucho en casa también, o sea que... Pero el flamenco no puedo prescindir de él, claro. Entonces, ¿qué ves tú en el flamenco? Que, por ejemplo, que no veas o que no... Está claro que te gusta, ¿no? Que te nutres de todo, pero de repente eres capaz de decir, bueno, es que el flamenco me da esto o me lleva a este sitio, o bueno, no sé. Pues es complejo, ¿no? Pero... Sí, no, tío, es que tiene muchos sitios realmente. Al principio quizás lo que más me llegaba era la emocionalidad que tiene, ¿no? Siempre he pensado que el flamenco es un arte como muy de extremos, ¿no? De mucha tragedia, o de mucha... Y ese salirte del medio me interesó. Luego también, claro, es una música súper complicada y muy rica, ¿no? Y entonces, claro, no es lo mismo que una música te aburre en cuanto te la sabes, ¿no? O cuando te suena, pero con el flamenco, como iba... yo qué sé, pasando de una cosa a otra, de los 1000 estilos diferentes, cada estilo con otros matices distintos según quien lo haga, y no sé. Entonces, ese rollo de picarte, de seguir viendo y descubriendo cosas, que todavía lo sigo haciendo en el flamenco, todavía me sigue enganchando. O sea, te sigue sorprendiendo, ¿no? Exactamente. O sea, es que es brutal eso, sí, ¿no? Sí. Luego, como es un arte, como muy de extremo, le exige mucha verdad. O sea, creo que el flamenco no te transmite todo lo que debe transmitirte si no hay verdad en ello. O sea, creo que en otros géneros puede uno pasar más de puntillas y salir más o menos airoso, pero en el flamenco, si no hay verdad, creo que ni el artista lo vive ni el público tampoco, ¿no? Entonces esa es otra cosa que en este mundo de plástico en el que vivimos veo mucha verdad ahí, ¿no? Y eso también es una cosa que me engancha del flamenco. Y luego también ha ido cambiando un poco, porque lo que pensaba que es verdad que es un arte de extremos, también voy descubriendo que tampoco es del todo cierto, porque hay también en la sutilidad también hay mucho arte. O sea, no tiene por qué ser el quejillo, sino que también en la sutilidad, y tú, por ejemplo, a mí me parece que tú lo manejas muy bien ese dominio. El pa' dentro, ¿no? Sí, el también ahí hay mucho pellizco y hay mucho... Entonces, bueno, me sigue interesando porque realmente es que voy encontrando cosas diferentes, luego cambian las generaciones, voy descubriendo gente nueva que me sigue interesando. Bueno, pero bueno, lo que tiene el flamenco quizás es eso, la verdad que tiene y la riqueza musical que tiene, que yo todavía no conozco todos los palos que hay. O sea, yo no soy capaz de decirte esta es la cartagenera de no sé qué, pues no, tampoco me he puesto a estudiármelo, pero es que seguro con que me lo pusiera no lo llegaría a entender nunca. Claro, totalmente. O sea, que es muy rico y mientras me siga sorprendiendo, pues ahí estoy, claro. Y esa dimensión un poco hermética que tiene también, ¿no?
de que no facilita entender algunas cosas, ¿no? Que hay que como que investigar un poco para, bueno, no sé si tal vez es más una mirada de músico, pero yo desde luego tengo esa sensación, ¿no? Pues no sé, yo creo que está todo, o sea, hoy día que todo lo tienes en YouTube, que todo lo tienes en escrito, hay 1000 libros, hay 1000 cosas, sí que te puedes meter. Y yo cuando empezaba a meterme en el flamenco, que para mí no conocía a nadie de todo este mundo, y siempre tenía la idea de que era como muy hermético en el sentido de las personas, de los artistas, pues luego voy descubriendo que para nada, al contrario. O sea, es más un prejuicio que yo tenía que luego la convivencia diaria, o sea, al contrario, no he tenido problemas con meterte, por siempre te decían, uy, eso es un círculo muy cerrado, pues yo tampoco lo he tenido. No, yo me refería más al ámbito artístico que a los artistas, ¿no? Que lo llevan a cabo, ¿no? Más a poder entender una soleá, o para entender una rítmica o de dónde viene. Cuesta trabajo, claro, cuesta trabajo porque incluso aunque te lo expliquen, que te diga esto es un compás de no sé qué, pero no es lo mismo. O sea, que eso al fin y al cabo son rodajes. Cuando ves muchas cosas, yo tardé tiempo, por ejemplo, en cogerle el punto a la rítmica. O sea, me gustaba lo que hacía un cante, no sé qué, oral, pero cuando empecé a ver que había otra dimensión que se me escapaba, que se me había escapado hasta entonces, que era dónde caían las voces de los cantadores, o sea, digo, no, es que están jugando con eso y yo me lo estaba perdiendo. Claro. Entonces descubrí más mundos. Claro. Te vas descubriendo, pero eso es a base de escuchar y de escuchar. Sí, claro, te implica una escucha muy activa, ¿no? Exactamente, sí, no. De luego, o sea, el flamenco no es sencillo. Yo creo que uno de los problemas que tiene el flamenco para llegar a ser una música masiva, una música o un baile o lo que sea, una expresión masiva, es justamente que es complejo, es una música compleja. Entonces, o te interesa escudriñar, o si te dice, si eres un poco perro mentalmente, dices, mira, yo no quiero complicarme la vida, a mí dame algo muy digerible y me olvido de tener que estudiar qué es esto, ni qué compás es este, ni dónde, qué. ¿Sabes? Eso es un problema que tiene el flamenco. Por ejemplo, comparado con el blues, es mucho más sencillo escuchar blues que escuchar flamenco. Me parece, más cómodo, ¿no? Mucho más cómodo, exactamente. O sea, no tienes que hacer ningún tipo de... No te exige tanto esfuerzo de como... Es un poco... Y luego hay muchas tonalidades en los cantes libres y no sé qué, que a veces sin ritmo, a veces, que eso yo creo que a mucha gente, eso de que no haya ritmo le mosquea, no sabe por dónde cogerlo. Entonces yo creo que por eso es una música difícil, o sea, que te exige meterte e implicarte. Yo de chaval tocaba en una orquesta de pueblo, que iban tocando por los pueblos, los primeros trabajos. Y cuando, claro, había algunos temas de salsa que había que hacer. Y cuando los montamos, venía el director, que no era el director de lo que sea, el que llevaba el tema, pero no era músico, y nos prohibió que hiciéramos síncopa. O sea, quería que hiciéramos salsa, pero un bombo a tierra siempre, ¿no? Porque decía que en los pueblos, si no, la gente mayor no podía bailar. Entonces, claro, no baila y no nos llaman. El año que viene, claro. Entonces tenemos que hacer la salsa, ¿no? Que va todo a contra. Como una marcha militar. Claro, era eso, era coger un mensaje, liártelo bien masticado, o sea, mira aquí. Sin complicaciones, ¿no? Para que te entre el chotis en la dinámica de la salsa, básicamente, ¿no? Lo que pasa es que, claro, a otros eso nos aburre. como escuchadores, digamos, ¿no? ¿Y de las nuevas generaciones? ¿Qué piensas, Manuel? De las nuevas generaciones del flamenco, tú que has podido vivir, ¿no? Un poco esa parte, no, quizá no tan, ¿no? Porque en fin, eres joven, ¿no? Pero sí que has vivido y conoces, ¿no? Y estás al día también de lo que va saliendo, de lo que hay. ¿Qué te hace pensar? No sé, ¿dónde te lleva un poco? Pues tengo como varios discursos a veces contradictorios, porque por un lado sí que me gusta y veo cosas distintas, cómo salen las cosas, ¿no? Como qué propone la gente nueva. Por otro lado también me da un poco de pena que la gente no mire a veces hacia atrás, quizá, ¿no? Y eso también se pierde, porque cuando no tienes esa referencia parece que todo vale. Por ejemplo, las letras, a mí me molesta mucho cuando se hacen letras sin poesía. O sea, con lo importante que es la letra en el flamenco, el arte que tiene, la gran cantidad de belleza y de belleza, ¿no? Que hay en las letras tradicionales. Cuando se escribe, cualquiera no puede ser un buen letrista, la letra es poesía. Se pasa mucho, sí. Entonces a mí que se desprecie, por ejemplo, esa faceta no me gusta, ¿no? Luego, musicalmente, hay gente que está súper preparadísima. Yo creo que hoy más que nadie, más que nunca, la gente está súper preparada. Y hoy un chaval con 20 años puede ser un fiera de muchas cosas, donde domina. Pero
sigo pensando que, y mucha técnica también, es verdad que vocalmente, en la danza, en la guitarra y en los instrumentos hay muchísima técnica y es verdad, y eso me pone también, pero por otro lado también me echo de menos, por ejemplo, o sea, que no hace falta tener una gran voz, a mí me emociona Juan Talega, por ejemplo, y esa voz cavernosa y rota me sigue emocionando igual, o más, o sea que entonces, por eso digo, o sea, realmente el fondo es que el flamenco es rico en el sentido de que cabe todo, o sea, yo no creo que una cosa sea mejor que otra, todo va aportando y si tienes la posibilidad de disfrutar de todo, pues eso que te ganas. Si solo te quedas en una cosa, pues te despiertas perdiendo otras. Pero vamos, yo creo que con la gente que está saliendo ahora, yo que sé, hay chavales que son pedazos de fieras en todo, y alucinas la madurez que tienen algunos. Yo que sé, hace poco estaba con Israel Fernández, que acaba de sacar también su disco. Pedazo de disco con el Diego del Morado, ¿no? Claro, pedazo de disco. Y además, justamente Israel, por ejemplo, sí que tira para atrás, ¿no? Pero está en un momento actual, pero tira para atrás. Sí, ¿no? sí. Es de los pocos, mira, es verdad, pues es un buen ejemplo porque es de los pocos que es de hoy. No puedes decir que cante como se cantaba hace 50 años y sin embargo la mirada la tiene puesta siempre atrás y no quiere otra cosa. No quiere otra cosa. Pero bueno, yo creo que vale todo, ¿eh? Ahora sale un chaval que toque el piano y que sea, no sé, y yo lo escucho y si me dice algo, pues me parece... Claro, que te transmita, ¿no? Que te cuente cosas. A ver, lo que yo lo quiero es disfrutar, no complicarme la vida. Claro, o sea, yo para discutir de si esto es flamenco o no es flamenco, no estoy. No, hombre. Yo lo que quiero es disfrutar con lo que me pongan. Me da igual si se llama flamenco o si se llama lo que sea, pero disfrutar con la historia. Camarón decía, una frase de Camarón es, la pureza cuando se lleva, o sea, nunca se pierde cuando se siente de verdad, ¿no? Y es lo que has dicho antes, ¿no? O sea, cuando tú cuentas las cosas con verdad, esa verdad que hablamos tanto en Camerata, ¿no? Cuando cuentas las cosas con verdad, todo es válido, porque las estás contando con verdad, ¿no? Con la verdad se va a todas partes, claro, como decía. Claro. Entonces, te puede gustar o no te puede gustar, ¿no? Pero porque con la pureza siempre dentro del flamenco como que ha visto como, no, sí. ¿Qué es puro, qué es flamenco? Qué es no? Un debate inocuo, claro. No lleva a ningún lado. Y lo importante o se resume contando la verdad, simplemente, ¿no? Sí. Te puede gustar, no te puede, lo puedes considerar flamenco, no lo puedes considerar, pero te estoy contando mi verdad. Lo peor es que algo sea pretencioso, ¿no? Algo que sea artificial, que quieras contar una historia que tú ni mismo ni te lo creas. Ni te la creas. Entonces eso yo creo que se nota, se nota. Luego yo por lo menos me tengo ese tufo, ¿no? Ese olor me da. Me huele, sí. Pero cuando algo es, yo qué sé, y conoces a la gente y conoces de dónde viene, de las cosas y todo eso, todavía lo entiendes mejor. Y yo creo que es la verdad, es lo que mueve el arte, la verdad y la libertad. Es lo que la libertad para crear. Mira, hablando de la libertad, es una de las cosas que me tienen últimamente bastante mosqueado, porque la libertad, que a mí siempre me ha gustado mucho la palabra, ahora ya huyo de ella. ¿Ah, sí? En la vida, el concepto de libertad se ha privatizado. Ya cuando la gente habla de libertad, habla de liberalismo en realidad, y de yo primero y tú después. Y a mí me parece que ese concepto no me interesa como son. Entonces, ¿la libertad dónde la encuentro? En el arte. O sea, hoy hablar de libertad en la calle casi que me da miedo. O sea, los partidos que van diciendo que van defendiendo la libertad, huyo de ellos. de entrada. O sea, estos que salen con las cacerolas, que no me puedes, no sé qué, que no me vas a prohibir salir de mi casa, y la libertad, no me interesa. La libertad me interesa ahora, sobre todo en el terreno artístico, que es donde realmente es libre. De ahí se pueden sacar cosas. Del concepto político de libertad, que siempre me ha interesado, ahora no me gusta tanto como se está utilizando. Pues en el arte sí hay libertad. En el arte sí hay libertad para hacer lo que quiera. Y eso es el principio del arte, si no sería algo mecánico, ¿no? Bueno, en el arte en general, ¿no? En general, lo que pasa es que también es verdad que el arte sufre de esa misma, ¿cómo llamarlo? De ese mismo problema a la hora de intentar encorsetarlo, en términos de que el arte que funciona, que es viable económicamente, que es el arte comercial, que es el que nos inunda por todas partes, el que no está en tus programas, digamos, ¿no? El grande, el que ocupa mucho espacio y hace mucho ruido, ahí no hay tanta libertad, ¿verdad? Está en los espacios cada vez más pequeños, donde se puede mantener, ¿no? Alguien con ese discurso. Siempre, la historia de la humanidad siempre ha sido así, o sea, es un eterno dilema. Muchas veces, o sea, muy poca gente ha sido capaz, yo creo, de compaginar
llegar con su mensaje a grandes músicos y hacer lo que quiera y hacerlo con, es verdad, poca gente. Yo que sé, podemos hablar de Camarón, que hablábamos antes, de Morente, que han hecho cosas que han llegado a mucha gente siendo fieles a sí mismos, pero es difícil, es verdad, muy es difícil. muy difícil. Entonces, pero bueno, vosotros optáis por vuestro camino, ¿no? Nadie os dice lo que tenéis que hacer, podéis vender más discos o menos, o ya no sé si se venden discos, yo creo que no, descargas, lo que sea, podéis hacer más bolos, pero es vuestro camino. Entonces es vuestra verdad y vuestra libertad, y entonces lo elegís vosotros, ya está. Y dentro de esa elección elegís hacer ahora falla o hacer lo que sea. O un podcast, o una entrevista, un ahora tutorial. digáis hacer entrevistas, es vuestra libertad. Nos reciclamos en entrevistadores. Ya no quedan, la libertad se está perdiendo mucho, ¿eh? La palabra se ha devaluado muchísimo. Sí, es verdad que realmente no tienes libertad para elegir el color del coche, a lo mejor, ¿no? Y poco más. Por eso me interesa cada vez más el terreno artístico. Yo creo que ir donde hay más movimiento, donde se generan más cosas, que no en la libertad de puedo salir de mi casa o no, usted no me diga si tengo que beberme un vino o no, como decía aquel, ¿no? Que es que se ha llevado la libertad a eso, ¿eh? En fin, es una lástima. Bueno, ya me he ido por... Oye, está guay. Está muy bien. Y enlazando con esto, el futuro, o sea, si tú echas como una mirada al futuro, ¿no? Hacia adelante, que es muy difícil, ¿no? Porque todos son hipótesis, sí. Pero bueno, ¿por dónde sientes, por dónde crees que va a caminar el flamenco? ¿Qué crees que le espera al flamenco en los próximos años? Yo creo que es que realmente no hay un solo flamenco, hay muchas formas de entender el flamenco, hay muchos lenguajes dentro del flamenco y igual que ahora coexistís mucha gente de distinto ámbito que hace flamenco, el que vosotros pensáis que es, y yo, esa coexistencia y esa diversidad me parece que es rica, y yo creo que en el futuro habrá posiblemente más diversidad, a lo mejor pues habrá gente que se metra más en hacer fusiones de flamenco con otras músicas. Bueno, se han dado caminos, pero posiblemente se vayan a andar más. No lo sé, yo creo que el flamenco siempre va a seguir existiendo de una manera o de otra, y habrá gente que defienda una estética, gente que haya otra, y lo que entiendo, me gustaría pensar es que la diversidad no se va a terminar. O sea, no me gustaría que todo el mundo cantara de una determinada manera, ni tocara la guitarra de una determinada manera, sino que hubiera 1000 maneras de hacer el flamenco, de entenderlo, de hacerlo, y yo de disfrutarlo. Sí, que no se homologa, ¿no? Me gustaría que el futuro fuera diverso, ¿no? O sea, que haya muchas formas de ver y de entender el flamenco. Eso es lo que me gustaría, para poder elegir, entre otras cosas, y disfrutar no solamente de una cosa, sino de muchas. Yo espero que por ahí vaya, que no nos cerremos los canales, porque como hay que ser comerciales, hay que hacer esto solo, lo demás no importa. Entonces me gustaría que fuera por ahí, y yo creo que al final, como estamos hablando de materia artística y eso es muy ingobernable, cada uno tiráis por donde os gusta, pues yo creo que eso no se va a terminar nunca. Otra cosa es que lo paséis mejor o peor, que los músicos puedan vivir de lo que hacen o no, pero yo creo que por ahí, creo que el arte no se le pueden poner fronteras. Fronteras totalmente, es un tópico ahí. Decía que sería difícil hablar de la cultura en España hoy sin nombrar el tema de la crisis sanitaria que estamos viviendo por el coronavirus. Y pienso que esta crisis sanitaria en España y en otros sitios también ha puesto de manifiesto en el ámbito de la cultura algunos déficits estructurales importantes que tienen que ver, bueno, por ejemplo, con los músicos, ¿no? Cómo se han quedado muy al margen de las ayudas del Estado, porque no hay, digamos, una estructura que los contenga, ¿no? Y eso en otros aspectos también ha saltado por varios sitios, ¿no? Un poco como que las costuras de la sociedad un poco se han tensionado, ¿no? Y se han visto aparecer situaciones raras. En esos términos, y también más allá de lo que es el momento puntual sanitario, ¿cómo ves la cultura en España hoy? ¿Qué opinión te merece? Pues mira, yo estoy de acuerdo contigo que lo único que ha hecho esto es poner de relieve lo que se ve, lo que de alguna manera lo que veníamos sufriendo, sobre todo los que os dedicáis a la cultura. Vivimos en un país que en ese aspecto me parece tercermundista, como gente preparada, que ha estudiado, que tal, sigue buscando cosas piratas por no pagar un euro de una descarga de eso, que yo lo he visto. Es decir, en fin, gente de mi entorno es capaz de, por ahorrarse un euro, piratear algo, aunque sea mala calidad, lo que toque. Pero entonces vivimos en una sociedad que no estamos acostumbrados a valorar el arte en general, nos movemos
o la gente en general, las mayorías se mueven por los, no sé cómo decirlo, no sé si la palabra es marketing, no lo sé, bueno, por las cosas como muy tipo Rey León, pues me refiero que va todo el mundo como de cabeza porque hay que ver el Rey León o este otro musical, me da igual, ese otro, quiero decir, los artistas que trabajan ahí tienen todo mi respeto, la otra cosa es el concepto de espectáculo, que es a lo que voy, ¿no? Entonces, es una sociedad que sí paga por determinadas cosas, que les parece que si no están fuera de todo, y sin embargo luego pues no concibe el pagar eso por una canción, o pagar una película, o pagar no sé qué. Sí, no entrado a un concierto. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que ahora, ¿qué hay detrás de todo eso? Pues que no se valora la cultura. Es así, no se valora, no se le da valor a la cultura. Entonces, ¿qué pasa? Ahora de pronto vivimos en una situación de crisis sanitaria y económica, donde los recursos no sobran por ningún lado. ¿Y qué es lo primero que se cae? Pues lo que no se valora. ¿Qué es lo que hay que cerrar? Pues ¿para qué queremos los teatros? Los artistas, pero esos son los cómicos, ¿no? Que son necesarios, pues yo prefiero tener un enfermero, que también hace falta, pero en el sistema, en lo que subyace a la mentalidad individual y colectiva en este país, por lo menos, es que si algo sobra, vamos a prescindir de ello, ¿no? Entonces yo creo que lo que ha puesto de relieve es que si hubiéramos sido otro país más comprometido con nuestra cultura, como ocurre en Alemania, como ocurre en Francia, como ocurre en otros países de nuestro entorno, posiblemente, si hubiera habido más valor al trabajo de los artistas en general, pues no se habríais quedado de alguna forma tan desprotegidos como estamos aquí. Pero es que es un problema social, educativo de muchas décadas atrás, que no se ha favorecido el valorar la cultura, la danza, no se sabe lo que es en las escuelas ni en ningún sitio prácticamente, en la música casi tampoco, o sea, tenemos un déficit que ahora, cuando en situaciones difíciles, lo que pasa es que se ve más el roto, es así, ¿no? Claro, se nota más, ¿no? Se hace ver más, pero es una falta totalmente de principios, ¿no? Y eso lleva a ignorancia, realmente. Te das cuenta que el problema es que hay mucha ignorancia en ese sentido, ¿no? Y hay muy pocas ganas de querer salir de ahí, ¿no? Y luego eso que digo, que la gente va como mucho a los lugares comunes, ¿no? O sea, ¿por qué disfruta? O sea, es que si yo creo que la gente, la cultura y el sentir lo bueno de la belleza y una emoción lo puedes ver yéndote a un sitio chiquitito y no tienes que ir a pagarte 100 euros por una entrada de no sé qué, o sea, que es que existe esa posibilidad, no es que sea cara. Lo que pasa es que la gente va como todos por el mismo camino y no le da por explorar. Oye, ¿por qué no voy a ver este grupo, o este bailador, o esta bailadora, o este que hace danza contemporánea? Da lo mismo, ¿no? Es la cultura en general, ¿no? No, tenemos que ir todos al mismo sitio, ¿no? Y eso es un problema que tenemos, que vamos todos por el esnovismo. O sea, es un país que se mueve más por el esnovismo que por realmente defender algo. Y eso es porque no nos han enseñado bien desde el principio las cosas, no nos han enseñado a valorarlo. En Berlín, allí ir a ver a un gran ballet contemporáneo vale 12 euros la entrada. Pues yo lo he hecho, vamos, quiero decir que 12 euros, claro, aquí es impensable, porque está... 12 euros porque hay una parte subvencionada de una cabeza, claro, pensante, exactamente, estatal, que dice, claro, vamos a poner el dinero en esta historia, no, que vale la pena para defender. Pero aquí no existe eso. Aquí si no pagas 58, no tienes la posibilidad, entonces hay mucha gente que no puede. Y luego, claro, se termina convirtiendo en algo elitista la cultura, ¿no? Exactamente, y sin embargo luego oyes en la radio y en las televisiones espacios, horas y horas con el fútbol de las narices, ¿no? Y la gente paga, o bueno, pagaba, ahora ya no sé si se puede ir al fútbol o no con el confinamiento y estas cosas, pero antes pagan barbaridades por ir a ver y no sabes qué va a hacer tu equipo, si va a ganar o perder. Si te vas a un concierto, lo vas a pasar bien seguro. Claro. Y te cuesta la mitad. Todos nosotros pagamos ya unos dineros fijos, todos los que estamos aquí, por contenidos que a lo mejor no vemos, ¿no? Porque Movistar te incluye un paquete de no sé qué que tú lo estás pagando, o lo que no sé qué, ¿no? El alta de... En fin, los paquetes vienen así, completos. Luego, ahí, si quieres ir a verte el canal clásico, chulo, con el último concierto de Subir Meta, no sé qué, ya tienes que pagar. Se ha privatizado también, incluso en ese ámbito, ¿no? Claro, no se facilita, al contrario, te ponen pegas. ¿Qué? Así, que te interesa, pues vas a pagar. Y desde esa tangente, en la repercusión que tiene el flamenco hoy en los medios, ¿cómo lo ves? Pues igual, me parece que... Bueno, yo hablo en la radio pública, que la radio pública yo creo que es de los pocos ejemplos que hay, que sí que se le presta en Radio Nacional,
pues en Radio Clásica hay un programa que lleva muchísimos años con José María, Sí, que es un maestro y que ahí está. Teo está en Radio 3, en Radio 5 está Pedraz, yo estoy en Radio Exterior, o sea que hay una buena, José Miguel López creo que también sigue haciendo cosas, es decir, sí que en la radio pública, por lo menos aquí a nivel nacional, existe esa preocupación, se mantiene, ¿no? pero fuera de ese ámbito, es verdad, no existe y las pocas... Es verdad que para abrirse hueco en un informativo, en un programa, pues hay mucha actualidad que te llega y que alguien tiene que decir esto sí, esto no. De eso, la cultura tiene muy pocas posibilidades de pasar y dentro de la cultura el flamenco tiene menos posibilidades todavía de llegar. Pero eso es porque no se le da valor a la cultura. Volvemos a lo mismo, que no se le da valor a la cultura. Claro, todo te hace retroceder a ese... Antes se le da valor a la cantante o el cantante de moda, que no sé qué, que hace un reggaetón espantoso y como hay que hablar de ella, porque parece que si no hay que decir, bueno, es que hay aquí un concierto de una gente que hace esto y ¿quién los conoce? No los conoce, entre otras cosas, porque tú no le haces ni puto caso. Si lo sacaran más en los medios, posiblemente se conocerían más. Claro. No quiere decir que no se conozcan, sean peores. Muchas veces son mucho mejores que los que hay por ahí llenando estadios. Suele ser así. Hoy estamos un poco en que todo tiene que ser productivo, ¿no? Todo tiene que generar. En el momento que no sea productivo, no interesa, ¿no? Y eso viene a esa ignorancia que estábamos hablando, ¿no? Un poco. O sea, si hay cosas que no tienen por qué ser productivas para que sean necesarias, ¿no? O sea, si no llenas un teatro y no ganas dinero, quiere decir que no puedes hacer nunca pues lo que vosotros hacéis, por ejemplo. O sea, si tú no llegas al Calderón, a no sé qué, y te aseguran un taquillazo, quiere decir que lo tuyo no vale. Esa es la teoría del liberalismo, ¿no? Solo lo que es rentable puede seguir para adelante, lo que no es rentable no. Eso están enseñando a las nuevas generaciones, que es el problema realmente, ¿no? Porque las nuevas generaciones van a ser el futuro de mañana. Entonces, la preocupación viene cuando estás viendo que las nuevas generaciones tienen eso ya metido en el ADN. ¿Cómo sales de ahí? Mi hija de 10 años, ella lo que quiere es ser youtuber o actriz millonaria. O sea, esos son, esas son sus referencias y mira que vive con nosotros, que no es una referencia que coges así al vuelo de tus padres charlando en la cocina, ¿no? Ella ha llegado a esa conclusión, bueno, pues después de hablar con sus compis en el cole y tal, ¿no? Ver sus vídeos de YouTube y tal. Eso es lo que le llega, claro, mi pelea con ella para explicarle que son cosas que pertenecen a una fantasía brutal, son muy infructuosas porque no hay manera, ¿no? Ella con su cabecita de 10 años lo tiene claro. Y es eso, ¿no? O sea, están totalmente entregados al mundo del plástico. Luego, claro, empezará a poder discriminar y yo creo que se alejará de eso, pero ya a los 10 años ella tiene algunos convencimientos que pasan por ahí, ¿no? Totalmente. Los modelos se repiten, es lo que ven, entonces los modelos, pues claro, para un crío o una cría que quiere ser lo que ve y todo eso y lo que es su aspiración, pues es normal que piensen de esa manera. Es que, claro, los modelos tienden a repetirse y estos modelos de facilidad, de no te cuesta trabajo, ¿sabes? No es como voy a estudiar una carrera, ¿no? Que dices, 5 años y luego a ver si encuentras trabajo, no sé qué, pues no, yo voy a ser youtuber. Bueno, el RD es la cultura del pelotazo, ¿no? Claro. Llevada al ámbito del... Poco esfuerzo y hacer lo que quiera. ¿Y qué habría que cambiar? O sea, ¿qué cambiarías tú, no? Yo creo que es una cosa totalmente... Es educativo, en el fondo. Hay que empezar por la educación. Totalmente. Es que es así. Es lo que... Claro, tendría que cambiar tantas cosas, pero yo creo que la educación es fundamental. Sería empezar... Ese sería el inicio. Sí. Lo que pasa es que, fíjate, es sembrar para si con un poco de suerte a lo mejor dentro de 2-3 décadas la gente haya cambiado un poco de... Pero el mercado es muy fuerte, hermano. Pero es un poco también lo que estamos haciendo nosotros ahora en esta charla, o estás haciendo tú en tus programas, ¿no? O nosotros cuando hacemos un workshop de flamenco contemporáneo. Hablar e intentar hacer un poco de pedagogía, ¿no? De todo esto también. O sea, un poco lo que está en nuestra mano, digamos, ¿no? Sí, pedagogía, yo creo que esa es la palabra, ir haciendo pedagogía de lo que valen las cosas, no todo tiene que ser el plástico, no todo tiene que ser la idiotez, no es solo el reggaetón en esta vida, o sea, buscar la diversidad, buscar lo bonito que aporta cada uno, pero eso es, claro, es más difícil de todo eso, hay que explicarlo, volvemos a lo del flamenco, hay que implicarte en eso, no es fácil, claro. Y muchas veces nos cansamos, ¿no? Es decir, bueno, ya estoy aquí, yo tengo mi carrera hecha, esto me supone mucho esfuerzo.
Pero es así, vamos un poco, la sociedad va un poco encaminada de una forma muy rara, muy rara, ¿verdad? Sí. Depende en qué tipo de sociedad, yo creo que en otros países lo tienen mejor solucionado este tipo de cosas, porque han apostado más, ya digo, por la cultura, por la educación, pero yo creo que en nuestro caso nos tendríamos que resetear un poco. No, también es verdad que si nosotros tuviéramos una estructura, digamos, un marco cultural parecido al de Alemania, las posibilidades de que algo como el flamenco hubiera aparecido serían mínimas, ¿no? Es decir, creo que también hay algo bueno, sí, reivindicable en todo caos. este caos mediterráneo, ¿no? Por Sí, ponerle sí. alguna nomenclatura, que genera cosas, ¿no? Que son súper válidas, ¿no? Cuando aquel cantador hace así Sí, no, es verdad. y habla desde la verdad que tú decías antes, ¿no? Si hubiera estado todo encuadrado en una cosa, sí. igual no sería posible, Una ¿no? lleva a la otra, ¿no? A lo O mejor sea, de Salzburgo no hubiera salido Camarón, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que no. Posiblemente, sí, claro, es que es todo tan complejo. Es complejo, claro. No, bueno, es la riqueza, ¿no? de una sociedad. Pero bueno, volviendo un poco a lo que decías de por qué el flamenco, o sea, que es que los medios de comunicación deberían ser los primeros también en dar valor a un género que es absolutamente nuestro. Te puede gustar más o menos, yo no me puedo regir en mi programa por entrevistar a este que me gusta y a este no que no me gusta. Es alguien que saca un disco y mi obligación es presentarlo. Y los medios de comunicación pues deberían tener un poco de esta música y potenciarla, es nuestro, joder, tenemos que estar orgullosos de ello. Sí. Pues entonces darle un poquito más de cancha a eso, que parece que cualquier cosa que llegue de fuera es más importante que esto, y eso también es un poco una mentalidad, un cambio de mentalidad que tendría que haber en los medios de comunicación, sobre todo en los privados. Sí, totalmente de acuerdo. Oye, y volviendo un poquito, ¿no? Volvamos un poquito al tema más flamenco, ¿no? Tú has hecho entrevista, Manuel, a muchísimos flamencos, ¿no? Y claro, tu posición yo la visualizo un poco desde fuera como el que está a través del cristal viendo cómo van pasando y cómo la gente va. ¿Qué sacas tú? Es decir, ¿qué hay en común en los flamencos, ¿no? Yo creo que sobre todo como yo doy mucha... O sea, a la hora de elegir qué contenidos... Pues hombre, a veces la actualidad te manda y se ha sacado fulanito un disco, pues porque es lo que tienes que hacer, pues es presentarlo. Tampoco es que me mate mucho por el tema de seguir la actualidad, no creo que tampoco, o sea, está bien, pero no es lo principal que me condicione. Entonces intento dar mucha cancha a gente que vaya saliendo nueva, ¿no? Que quizá tiene menos posibilidades de ser. Entonces, en toda esa gente que intento, o que tiene menos, que son menos escuchados, o que tienen menos posibilidades, a mí digamos, eso sí es una razón de peso para decir voy a dedicar un poquito más a esto, que a lo mejor a otro cantador que es súper conocido y tal, tampoco lo necesita. Yeah. Entonces tiene otros medios, van a salir en otros sitios, igual a lo mejor tampoco me interesa. Bueno, a mí me da igual, pero quiero decir que a lo mejor ese hueco se va a aprovechar mejor alguien que lo necesite. Entonces, como tengo esa experiencia de ver a mucha gente que presenta sus primeros discos, que presenta sus primeros espectáculos, y sobre todo lo que tienen es ilusión. O sea, es la ilusión, que a mí muchas veces yo pienso, digo, madre mía, ¿dónde se mete este muchacho o esta muchacha? Con lo difícil que es. Supiera, ¿no? Si supiera no entraba. Con lo difícil, claro, entonces yo, claro, pues eso me lo guardo para mí, porque, pero cuando llegan así un bailador, una bailadora, un guitarrista, no sé qué, que dan con toda la ilusión del mundo, digo, joder, de verdad, o sea, ojalá que tenga suerte. La ilusión. Un poco la parte común, ¿no? Que ves en todo. La ilusión, se han grabado su disco como han podido, pagándoselo, no sé cuánto, entonces... Son fatiguitas, sí. Y entonces ahora están presentando lo que para ellos es la leche y tal, entonces yo, joder, me da ese rollo de decir, bien, ¿no? Ilusión lo tienen. Entonces, ahora se van a un mundo chungo, difícil por todo lo que estamos contando, ¿no? Poco valorado, donde no hay gente que apueste muchas veces por los nuevos valores, pero bueno, yo creo que eso, me quedo con la ilusión de la gente. Y háblanos un poquito de Berberipen, ¿se llama? ¿Del programa? Bueno, era un programa, ya no lo hacemos, ya porque el espacio era un programa sobre diversidad gitana, que hacíamos en la MM21, que era la radio del Ayuntamiento de Madrid, pero que cambió cuando cambió de alcaldía. Sí. Estábamos con Manuela Carmena, cuando llegó el nuevo alcalde, pues desapareció la emisora entera. Claro, sí, entera, sí. Y nada, entonces bueno, yo estaba muy contento porque era un programa sobre cultura gitana, donde justamente lo que queríamos demostrar o era poner en valor era que romper la idea de que
todos los gitanos tienen de un mismo perfil, entonces pues hay de todo y nos gusta, y sobre todo desde el punto de vista cultural, que no solamente hay flamencos, sino que también hay actores, o que también hay diseñadores, o también hay médicos, o también hay... Entonces era un poco eso. Pues estaba más basado en el mundo gitano Sí, sí. que en el flamenco. Berberipen en romano es diversidad. Es divertido. Bueno, en realidad es diversidad gitana, eso es lo que significa Berberipen, diversidad gitana, eso es. Y yo me lo pasé muy bien, pero bueno. Bueno, ahora estás haciendo gitanos, ¿no? Sí, que prácticamente es la misma cosa, la misma línea, ¿no? Lo que pasa es que lo hacíamos un poco en el ámbito de Madrid y Gitanos, Arte y Cultura Romaní es un programa que hacemos desde hace ya, creo que 8 años o así, en Radio Nacional. Y ahí fuimos, ¿no? Una vez con Camerata y contigo, ¿no? Y la idea es un poco la misma, es decir, pues sobre todo desde la cultura, dar otro mensaje, desde la cultura, es decir, la idea no es hablar del pueblo gitano como generador de problemas, que para eso ya está todos los demás, sino al revés, qué aporta el pueblo gitano a la sociedad donde vivimos, y aporta sobre todo cultura, y esa es un poco la idea. Qué interesante. Porque para hablar mal ya no hace falta, hay muchos que lo hacen. Y entonces, claro, se proyecta una imagen uniformadora que no tiene nada que ver con uniformizadora, que no es real. Y entonces, un poco por la manera que pensamos de intentar combatir eso, es decir, bueno, vamos a mostrar las muchas realidades culturales, sobre todo, que tienen los gitanos de España y del mundo también, ¿no? Porque hay emisoras en Europa del Este, hay emisoras en romano. Todo el rato. Totalmente, tienen su parte ahí. Y aquí el romano se perdió, entre otras cosas, porque les prohibieron hablar su lengua. Y el que la hablaba lo mataban o le quitaban la lengua o lo que sea. Entonces, claro, el Estado o sea, ahora se está hablando mucho de memoria histórica y de memoria democrática, pero es que el Estado fue quien acabó con una lengua, y que es una parte muy importante de una cultura, la lengua, fíjate. El nacional castellanismo, como lo llama... ¿No? Como la cosa castellana fue echando, ¿no? Y homologando y diciendo esto no, esto tampoco, tampoco. Es un problema que es verdad, el nacional, nunca lo había pensado, pero está muy bien definido. Está bien porque pensado, sí. Yo que siempre defiendo la diversidad, me gusta la riqueza, cuando desde el centro, desde Madrid, desde no sé qué, se habla de los catalanes, de los vascos, de no sé qué, se habla con ese rollo que a veces tienes como un poco de desprecio. Oye, es que hay países que están orgullosos de su diversidad. Francia se enorgullece de tener Normandía, de tener Provenza y de tener no sé qué, y todos son franceses. O sea, todos llevan la bandera de Francia y todos se enorgullecen de su riqueza, y aquí no. Aquí parece que el ser vasco, o sea, la diversidad nos mosquea, en vez de hacernos sentirnos orgullosos de eso, de que aquel sea diferente a mí, pues no, nos parece que yo soy mejor que tú y tú tienes otra lengua, pues a ver si me hablas en castellano, bonito. Eso... ¿sabes? En vez de decir, coño, qué lengua más bonita, que bien suena, ¿no? Pero eso de sus raíces ya, yo creo que desde los Reyes Católicos, ¿no? Claro. Ahí está, el otro día estábamos investigando para distintas cosas, y caí, ¿te acuerdas que lo hablamos con el espectáculo del Lebrijano? Sí, ¿cómo se llamaba? El de Persecución. Que habla de eso, habla de cómo el mundo gitano en particular, había otras persecuciones en marcha, pero se centran en esa, los edictos que fueron pudiendo como, en fin, las cosas tremendas que les hicieron. Sí, que no se conocen. Para borrar esa cosa que luego se ha mantenido en el flamenco, se ha mantenido en el lenguaje, en sitios impensables del arte flamenco, porque, vamos, no podía figurar de otra manera, no podía figurar en abierto, ¿no? Gonzalo Montaño Peña, el sobrino de Lebrijano, él tiene una frase que a mí me gusta mucho, dice que el flamenco es la banda sonora de la persecución, porque es verdad, los primeros inicios del flamenco, esos cantes que hablaban de las penales, de no sé qué, todas las desgracias, todas esas desgracias, esas persecuciones que están en las letras de esos primeros cantes primitivos, las siguillas, las tonas, no sé qué, todos hacen referencia a todo aquello, ¿no? Y Gonzalo lo define así, me parece que está muy bien definido, por lo menos esa parte del flamenco es la banda sonora de una persecución atroz, además. Sí. Claro, era la única manera de expresarlo a través de los cantes, ¿no? Así. La única forma de... Se me ha vuelto a olvidar el libro que te tenía que traer. Ay, siempre se te olvida el libro. Cachilada. Un libro de Antonio Manuel que me tiene loco. Si no lo conoces, te lo hacemos llevar. Un libro muy chulo que habla de todo esto, ¿no? de cómo se ha mantenido el secreto, cosas secretas en el lenguaje que del ámbito flamenco, cosas que como estaban prohibidas, encuentran a través del flamenco su manera de expresarse, ¿no? Como por ejemplo ole, que significa Alá, ¿no?
Pues estás en un mundo eminentemente cristiano y tú estás diciendo Alá 10 veces por día. Ese tipo de cosas curiosas. Qué cosa, sí. O sea, al final el agua encuentra el camino. Bueno, chicos, yo creo que ¿Está bien? tocando una cervecita, ¿no? Venga, va. Ya está. fresquita y... Pues, Manuel, ha sido un gustazo haber echado este ratito aquí. pues nada, con- bien, yo también me lo he pasado bien. ¿eh? Bueno, No muchas estoy acostumbrado a estar cascando tanto, pues, igual me he enrollado de más, pero como no tengo la Yo costumbre creo de que hacerlo, Ha, pues sido, nada. que ha estado, Ha estado un ratito genial, fantástico, ha estado así genial. que... Muy bien, muchas gracias. Rafael. Gracias a ti, Manuel. Pues venga, a casa. Venga, Pues, mascarillas y acá. y a casa. Muy bien. Bueno, pues ya está, muy bien. Bueno, yo me he sentido bastante cómodo, la verdad. Tengo cuello